Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles en esta ocasión. Está con nosotros, ustedes ya la reconocieron, es la secretaria de Relaciones Exteriores del Partido Café y embajadora plenipotenciaria en todo el universo y galaxias circunvecinas, Stephanie Enaro, internacionalista, experta en geopolítica. Hoy vamos a platicar de cosas que no tienen que ver con la política, sino más bien con el espectáculo, porque esto ya se volvió un espectáculo. La mañanera del día de hoy, lo que pasó, la reacción que ha tenido el gobierno mexicano a raíz del artículo publicado en The Economist. Y para eso tenemos a una experta, por eso me da mucho gusto saludar a Stephanie Enaro. ¿Cómo estás, queridísima? Hola, Amado. Hola, Quinientocracia. Muy bien, pues aquí entretenida y sorprendida con lo que ha pasado en las últimas 24 horas después de que se publicó el artículo de The Economist. Y yo creo, Amado, que esta vez sí dolió, porque las reacciones no se han tardado en hacer llegar. Mira, justamente estaba pensando y además le pedí una cosa a Stephanie y la verdad es que era algo que yo estaba buscando desde ayer, platicamos desde ayer y le decía que si tenía el artículo traducido, porque esto se manejó mucho pues en élites. Estamos muy conscientes que en este país alrededor del 10% lee o habla inglés en este país. Entonces, la mayoría de la gente no sabe de qué se trata. Ayer platicamos un poco con la quinotocracia acerca de que pues es prácticamente lo que todos sabemos en el país. Tampoco el The Economist dijo algo que no sepamos. Es justamente eso, pero lo pone en otro nivel. ¿Tú cómo lo viste, Stephanie? O sea, ¿qué implicaciones tiene? Ya no, aquí adentro pues es una raya más al tigre, pero a nivel internacional, ¿qué repercusiones podría llegar a tener? Mira, es súper interesante lo que estás diciendo porque sí, en efecto, nos viene a confirmar lo que ya sabíamos. O sea, para nosotros que esta es nuestra realidad del día a día, realmente no hay nada nuevo. Lo que sí es que yo creo que al presidente no le gustó porque México hasta ahora ha pasado de alguna manera desapercibido en el tema internacional y yo creo que con esto tal vez nuestro presidente podría ponerse de moda. Ahora, también hay que agregarle ese humor, esa ironía propia de los británicos, porque incluso aparte de confirmar lo que ya sabemos, de una manera irónica describe al presidente como una criatura rara y eso no lo había hecho ni de Wall Street, ni de New York Times, ni ningún otro medio. ¿Sabes por qué? Básicamente porque al principio lo compara con otros jefes de Estado autoritarios y dice, no se le sabe qué es. O sea, no va contra la comunidad LGBT, no va contra los musulmanes, o sea, no es de izquierda, no es de derecha, no es nada. Es una criatura, y por eso lo define como una criatura extraña. Y sí, inmediatamente después vino, en términos políticos, inmediatamente después, la respuesta del canciller Marcelo Ebrard, que sangra en cada uno de sus caracteres. O sea, la verdad es un muro de lamentaciones, esas 2 cuartillas y cachito de respuesta. Sí es como una carta despechadísima, ¿no? Está despechadísima y aparte yo creo que hay que ponerlo antes que nada en su contexto, porque el periodismo de Inglaterra, de Reino Unido, es un poco más liberal desde aquí. Ellos sí inciden en motivos electorales, Amado. Ellos siempre han sido así, lo han hecho con todos los países, con el suyo también. Y esto es una llamada al voto. Sí se dan cuenta que está en un contexto electoral y lo están haciendo puntualmente para llamar al voto porque dicen, miren, desde nuestro punto de vista, a México no le conviene este personaje. Ahora, la carta de nuestro canciller, yo definitivamente creo que nuestro canciller no le escribió. Yo creo que se le encargó a alguien más, Una primero porque señora. cometieron un error garrafal. Fíjate que el Economist tiene a una mujer como editora en jefe y la carta empieza diciendo señor editor. Entonces se ve que a la persona con la que a la que le hizo el encargo ni siquiera
se tomó la molestia de averiguar quién estaba a cargo, se fue por lo tradicional. Entonces otra vez esta administración pues peleándose, ¿no? Con las mujeres, metiéndose en problemas, en terrenos que no ha logrado conquistar. Y luego, pues creo que para lo poco que se puede defender es una carta que está muy bien hecha, pero parece más una carta publicitaria, parece más una carta como de la Secretaría de Turismo de Visite México, en lugar de una respuesta puntual, ¿no? Porque dice cosas incluso que si no sabes lo que está pasando en este país es fácil de creer, pero que si vives aquí dices, a ver, esto solo lo creería alguien de afuera. Nunca se va a olvidar cómo dice que pues han hecho muchos esfuerzos y que este gobierno está logrando tener buenas y constructivas relaciones con Estados Unidos. Oye, Esto no es del todo correcto y acuérdate que después de las elecciones viene Kamala. sí, pero además hay, a ver, a mí hasta se me ocurrió la loca teoría de que la carta nunca la mandaron. O sea, pues en una de esas, nomás porque verdad, es que es un error garrafal. Ya después de que hasta la editora, la corresponsal de México de Financial Times, Yu Weber, empezó a decir que qué estaba pasando, ya le corrigieron y ya le pusieron señora editora. Pero antes, ¿no? Qué oso. Es que a lo mejor era otro The Economist, que ellos no conocen. Tenían otros datos, Tenían otros datos de editor en jefe. Tienen otros datos, de hecho. Bueno, me llamó la atención también la respuesta del presidente hoy en la mañana. Sí fue dolida, fue, ¿cómo te diré? Sí se le notó, ¿no? Dependiendo del chillido es el dolor, así dice el dicho, ¿eh? Dependiendo de los chillidos del marrano, pues es el nivel del dolor, ¿no? Y hoy recordó incluso este asunto del Mesías tropical que le adjudicó allá a principios del siglo Enrique Krause, ¿no? Por lo de Mesías, del falso Mesías, pues lo del Mesías tropical, pues ahí se lo acomodó Krause. Y también dice, ¿cómo le llama? A la carta, al reportaje es como, ¿cómo dice? ¿Canalla o cómo le llama? No, dice que es una portada muy majadera. Majadera, exacto. Muy sí. mentirosa y muy falsa. Yo creo que cuando dijo eso se le olvidó usar la vitacilina que tanto le recomendó a sus opositores, ¿no? Y no sé si le dice falsa porque le dice el falso Mesías. Yo creo que eso fue lo que más le dolió. Es que, mira, una de las cosas que te decía al principio, sí desgrana este artículo, sí desgrana y traduce muy bien el proceso, digamos, la cotidianidad, el día a día, las cosas que van pasando en este país y trata de explicárselas con ese nivel de detalle a su público, ¿no? Y también es un mensaje a la comunidad internacional. Hay que acordarse que pues The Economist es un medio que está digamos, de acuerdo o con la premisa del liberalismo económico y es bastante progresista en ese sentido. Y la verdad es que la economía moral del presidente López Obrador es justamente lo contrario. Esto es una política económica ultraconservadora, o sea, el nacionalismo ramplón y a rajatabla en un mundo que ya está globalizado y del que lo más incongruente es ser nacionalista y cerrado cuando acabas de firmar y de ratificar un tratado de libre comercio. Entonces, para acabarla de joder y para acabarse el último botecito de vitacilina que le quedaba, pues anoche las Fitch Ratings le bajó la calificación a su nueva refinería de Deer Park ayer mismo. Entonces, las cosas no le han salido, pero son señales también de la comunidad internacional al presidente. Claro, es una llamada de atención, es una denuncia pública. Y sabes qué, complementando un poco lo que estás diciendo, yo también remarcaría que la carta dice que lo que parece que el presidente está haciendo es aplicar algo que un periodista venezolano que se llama Moisés Naim define como necrofilia ideológica, que viene a aplicar a México todo lo que ya se vio y se comprobó en otros lugares que no funciona.
Entonces, otra vez es como confirmar el sentir, Amado, de que tenemos los mexicanos, de que estamos volviendo al pasado, no estamos yendo al futuro. Eso es un viaje al pasado, a la década de los 70. Cada vez se parece más a Echeverría. Sí, ayer me llamó mucho la atención justamente por eso, cuando dan la explicación de por qué compraron una refinería, que Octavio Romero Oropesa, el ingeniero agrónomo que dirige la paraestatal, que el petróleo es el futuro. O sea, literalmente podrían decirme cualquier cosa, pero no que el petróleo es el futuro. Y dice, hay muchas naciones que le van a apostar a los combustibles fósiles en los próximos 30 años. Ok, pero pues, suponiendo que sea cierto y además que la transición a las energías limpias de algunos países que están rezagados tecnológicamente y en infraestructura de este tipo, pues tengan que seguir recurriendo al petróleo y a las energías, a los combustibles fósiles. ¿Por qué México, que es de las 15 economías más grandes, tendría que irse a apostar por el pasado y no por el futuro, si donde queremos estar es entre los países más desarrollados, no regresar a ser la cabeza del ratón, ¿no? Sino estar en el futuro? La generación, yo no entiendo cómo dice el presidente que lo que quiere es dejarle de herencia a las futuras generaciones petróleo. ¿Para qué queremos petróleo? Es que mira, Amado, yo creo que aquí estamos viendo un claro ejemplo de la política del corazón. El presidente está haciendo política desde el corazón y no desde la razón. Los mexicanos de alguna manera tenemos un sentimiento nacionalista muy arraigado al petróleo. Yo me acuerdo cuando estaba iniciando la escuela, ¿no? En la primaria, pues ahí todos soñábamos con que México tuviera una refinería, ¿no? Era el sueño, pero te estoy hablando de la década de los 90. Ahora el mundo ya ha evolucionado, la tendencia va hacia otro lado. Sí, algunas naciones, algunas regiones van a seguir consumiendo el petróleo como América Latina y como la India, pero a ver, no son las economías más estables, no son las más dinámicas. También cuando baje la demanda internacional del petróleo es obvio que el precio va a bajar. Esto a la larga no va a ser redituable. Y ya se ha visto que el negocio del petróleo no es tanto de la refinería porque se puede tener un margen de utilidad como de un 6%. En cambio, si te vas a la industria petroquímica, puedes llegar a tener unas ganancias a veces del 300%, y con esto me refiero al plástico, a la industria textil que también se usa para la defensa que viene de ahí. Entonces creo que está mal enfocado, creo que ahí demuestra el presidente su ausencia de conocimiento empresarial, no sabe hacer dinero, sí sabe gastarlo, pero no sabe hacer dinero y por eso nos está regresando al pasado y también esto daña la imagen de México, porque México fue el primer país en vías de desarrollo que entregó un plan para combatir el cambio climático cuando se firmó el Acuerdo de París, ahora que parece que vamos en retroceso. Y adicionalmente a eso, de la idea romántica de ser el heredero o tener algo que dejar como lo hicieron en su momento, pues los otros tres que le preceden en los procesos de las transformaciones. Es que qué carambas va a dejar, ¿no? Un Tren Maya, un aeropuerto chafa, Una pues central avionera, ¿sí? una refinería, o sea, sus grandes megaobras. Esto, fíjate que encontré un fragmento de un video en el que lo he compartido varias veces en el programa, de justamente esto mismo le pasó, pero, ¿cómo te diré? Idéntico le pasó a Luis Echeverría con la central de las truchas, con los pescadores que los quiso convertir en empresarios, y varios proyectos, mega obras que nunca terminaron por funcionar, porque además como se le acabó el dinero, en ese caso Echeverría se endeudó y su secretario de Hacienda terminó por renunciarle, ¿no? Igual, o sea, exactamente estamos viendo a Ursúa, estamos viendo justamente lo que le pasó, y
todos sabemos cómo terminó Luis Echeverría, vacunado en la UNAM, pero saliendo de su sarcófago, y ahí sigue vivo el señor. Pero sí le hizo muchísimo daño al país, porque era un populista, ¿no? Pero incluso hasta el propio Echeverría cuidaba las formas. Este hombre no las cuida, es un hombre temperamental, iracundo, muy emocional, y estas son las cosas que mandan para él, ¿no? Es un hombre de símbolos y como no tiene símbolos que dejar, lo que más le va a doler es que todas estas cosas terminen siendo pues estrepitosos fracasos y sí que se queden como símbolos, pero símbolos de su fracaso, ¿no? De un gobierno fallido y que la comunidad internacional lo vea así. La verdad es que sí le duele, porque una de las cosas, no sé si te has dado cuenta, pero una de las cosas que más presume el presidente es, ay, soy el mejor presidente del mundo, ya vieron la encuesta, ya me reconocieron y que... Oye, pero le gana Bukele, ¿Eh? Y es un dictador. El único que le gana es Bukele. Ahí sí a Bukele no lo puso porque sí le gana. No, bueno, en la encuesta dijo que era él, pero una de las cosas que siempre ha querido presumir es, vean cómo me reconocen en el mundo. ¿Te acuerdas en aquel video que resultó ser falso, en donde se sienta frente a los grandes líderes del mundo y según él está hablando y se ve en la pantalla que el que está hablando es Boris Johnson en realidad, ¿no? Pero que él está fingiendo que está hablando, que ese es el video que saca para medios, y cada vez que él que le toca hablar con líderes mundiales, como la última vez en la mañanera, ¿ya me toca? O sea, güey, yo no escucho lo que ustedes dicen. No escucho para nada lo que ustedes dicen, pero... Es que yo creo que no se ha dado cuenta para qué sirven este tipo de eventos. Este tipo de eventos sirve para escuchar lo que se está haciendo en el mundo, para tomar nota, para aprender, para compartir, para implementar. Ahora, otra cosa, Amado, que creo que tenemos que tener en cuenta es que esta carta de The Economist habla de la división que hay entre los mexicanos. Y si ves, parece que como que cuadra de lo micro a lo macro con lo que está pasando en el mundo. Ahora que pasó el conflicto entre Israel y Palestina, pues se vio que hay una guerra cultural en el mundo de la que hablaba Huntington hace años que se está volviendo a detonar. Ahora esta guerra no solo es entre países, también es interna. Y creo que estamos entrando a un momento post-Huntington que ilustra esta guerra de culturas, de proyectos de país que tenemos entre los mexicanos y que pues viene a la batalla este 6 de junio. Mira, sí, uno de los conceptos que he manejado en el programa es que el himno nacional dice maciosare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Bueno, el extraño enemigo es de casa, esta vez es de casa, ¿no? El extraño enemigo es Maciosare, ¿no? Maciosare, el extraño enemigo. Pero es esta criatura extraña que tenemos dentro de casa, este tumor que es esta forma de ver el país y de forma de ver la política desde adentro, desde el enemigo nos surgió de adentro. No, porque el presidente está muy lejos de querer a su país. Un hombre que divide tanto está muy lejos de ser un líder de talla mundial, pero muy, muy lejos, ¿no? Puede ser un presidente municipal, pero esto es un país, ¿no? Lo que él hace, lo veíamos de alguna manera con George Bush en su cruzada contra el terrorismo, que decía, están conmigo o contra mí, pero aquí lo vemos de manera interna y en contra de los propios ciudadanos. Ahora está muy de moda hablar de terrorismo de Estado después de lo que Lukashenko hizo con un avión, pero a ver, aquí tenemos terrorismo de Estado todos los días de las mañaneras cuando ataca, cuando confronta a los que no están de acuerdo con él. Parece que la única libertad de expresión que vale es la que va a modo y realmente creo que es muy peligroso pensar que alguien tiene la verdad universal porque eso solo es propio de los fundamentalistas. Una verdad nunca va a ser absoluta, siempre va a tener muchas caras. Claro. Oye, conclusiones sobre esto. ¿Qué consecuencias crees que tenga para México? ¿Influiría en el proceso electoral? ¿Tendrá alguna repercusión internacional? Yo creo que fue diseñado para influir en el proceso electoral.
yo creo que los del Economist sí están muy conscientes del cronograma, ¿no? De México, de lo que se va a jugar. Están haciendo un llamado al voto en contra del presidente. Yo creo que las consecuencias que esto va a tener es que México se va a poner de moda en el ámbito internacional y yo creo que eso es lo que más miedo le va a dar al presidente, así como se habla mucho de Maduro, de Bolsonaro. Yo creo que este artículo de alguna manera es como el debut de López Obrador en la esfera internacional y esto yo creo que es bueno para México porque pues no se estaban prendiendo las alarmas en el mundo con todo lo que dice y con todo lo que hace y ahora va a ser diferente. Incluso le hace un llamado a Estados Unidos de que mande llamadas de atención que se lean entre líneas y qué mejor llamada de atención que se lee entre líneas que la visita de la vicepresidenta Kamala Harris 2 días después de la elección. Sí, sin duda. Nada más una última duda, Stephanie. ¿Por qué los constantes editoriales de Wall Street Journal, de New York Times, incluso del País o de Washington Post, no han tenido tanta repercusión como este artículo? Yo creo que es uno, primero por el prestigio que tiene The Economist, es una revista muy prestigiada a nivel global, ya tiene casi 200 años, y también por el momento. Llega en un momento en donde él ya se siente consolidado, se siente casi pues el amo de México y esta revista viene a decirle que pues México no está solo y que no está pasando desapercibido. Entonces duele porque a partir de ahora ya hay una denuncia pública de un medio muy prestigiado, muy formal en el mundo de lo que está pasando en este país. Stephanie Enaro, internacionalista, especialista en geopolítica y orgullosísima secretaria de Relaciones Exteriores del Partido Café, integrante de la quinientocracia. Muchísimas gracias por ilustrarnos en este tema. No, a ustedes fue un placer, me despido de la quinientocracia y les dejo mi Twitter por si quieren seguir platicando. Me pueden encontrar en @EnaroStephanie, Enaro es con H y los espero. Y por favor sigan el canal de Stephanie Enaro en YouTube. Está creciendo también a buen ritmo. Suscríbanse a su canal. Tiene muy buenos productos para que aprendamos más de los temas internacionales. Los explica muy bien. Muchas gracias, Stephanie. No, a ustedes. Hasta pronto. Gracias, bye. Gracias a todos. Bye.